Bienvenidos a nuestro canal YouTube, les habla su fiel servidor Alfredo Ramírez. Hoy damos comienzo a un nuevo espacio, Cultura Rock por Siempre. Hoy vamos a hablar de una banda de heavy metal, de hard rock. Hoy vamos a hablar de Wasp, así como suena, W-A-S-P. El significado de esta palabra en español es avispa, pero hay quienes dicen que no es así. Comenzamos. Wasp es una banda formada a mediados del año 1982. Sus integrantes, los señores Blackie, Leslie, el líder vocalista y la guitarra, Doug Blair en la segunda guitarra, Mike Duda en el bajo y Achilles Priester en la batería. El primero de ellos, Black Leslie, es el padre de la criatura, es el fundador de esta agrupación. Los otros músicos que mencioné no son los que comenzaron o quienes formaron parte de la primera época. Son quienes están hoy con ella girando por el mundo. Eso es importante decirlo para que ustedes lo sepan. Tiene en su haber 15 producciones discográficas en estudio. Tiene 3 álbumes en directo y tiene 3 álbumes recopilatorios. Tiene más de 35 años de carrera artística. Hay quienes dicen que para la fecha tienen más de 15 millones de discos vendidos en el mundo entero. Esta agrupación hoy ya es una leyenda. Sus canciones son clásicas. Son clásicas. Muchas de ellas llegaron a los primeros lugares de las listas Billboard en los Estados Unidos y de las emisoras del Reino Unido. Muchos de sus discos se han hecho merecedores de premios por venta, discos de oro, discos de platino. Tienen una carrera extraordinaria, aunque por ella han pasado muchísimos músicos. También han hecho muchas pausas durante su carrera. Sus primeros comienzos fueron en el año 1982 y en el año 1984 lanzan su primera producción discográfica que lleva por nombre Wasp. Su segunda producción discográfica es lanzada en el año 1985 y lleva por nombre Last Commander. Pero hay un disco, esa canción que ustedes escuchan al fondo, esa canción se llama El Idol. Esa canción está incluida en el disco Crimson Idol, que fue lanzado en el año 1992. Ese disco se convirtió en un clásico. Ese disco vendió cualquier cantidad de copias. No quiero dar un número porque no quiero comprometerme. Pero vendieron más de 500.000 copias de ese disco. Y ese disco estuvo durante varias semanas en los primeros lugares de las listas Billboard y en las emisoras del Reino Unido. Pero esta banda tiene una historia bien interesante porque en sus primeros comienzos generó mucha polémica, fue muy controversial. Y les cuento por qué lo fue. En los conciertos que ellos inicialmente dieron en sus comienzos, a mediados de los años 82, 83, ellos en pleno concierto se presentaban y lanzaban al público, le lanzaban pedazos de carne cruda. Algo que no se había visto hasta esa fecha, que ninguna otra banda de rock lo había hecho.
Otra cosa que hicieron fue que en plena escena, en pleno concierto, se aparecían con un cráneo que tenía en el centro un orificio y estaba lleno de sangre, y en pleno concierto en vivo se tomaban la sangre y le lanzaban el cráneo al público. Algo totalmente, algo que nunca antes lo había hecho ninguna otra agrupación, ninguna otra banda de rock. Si bien es cierto, ellos fueron pioneros, fueron los primeros en hacerlo, pero también fueron los últimos, porque más nadie lo hizo. La crítica que ellos recibieron fue tan fuerte que se vieron en la obligación de dejarlo de hacer. Los periodistas que cubrían la fuente quienes cubrían los conciertos de esa época y los medios, de verdad que los criticaron de una manera bastante fuerte, y también el público norteamericano los cuestionó y los criticó por eso, y también por el contenido de sus canciones. Sus canciones, hay quienes dicen que el contenido de sus canciones eran canciones cuyo contenido era sexual, y adicionalmente a eso también el vestuario. Ellos se vestían en esa época, se vestían con, el vestuario que usaban era muy llamativo, era provocativo, era sensual, o sea, no podían pasar desapercibidos por ningún lugar donde ellos fueran. De verdad que esta banda en sus comienzos vivió momentos bastante difíciles, momentos bastante duros, pero bueno, esos momentos los superaron, y la banda, hay quienes dicen que su mejor época fue entre el año 1982 hasta el año 1985. Pero la banda durante toda su carrera ha tenido composiciones que son clásicas, que se convirtieron en clásicos en sus discos. Muchas de esas canciones están en los primeros lugares de la lista Billboard. Y una cosa bien interesante, ellos fueron pioneros en el vestuario, en el sentido de cómo se vestían, de la manera sexual que lo hacían, y también en la forma como se peinaban el cabello. Esto fue adoptado por las agrupaciones que venían detrás de ellos, como Motley Crue, Guns N' Roses, y si bien es cierto, esta agrupación en eso fueron pioneros, fueron quienes innovaron en ese sentido. En el año 2012 ellos se lanzan se embarcan en una gira mundial por los Estados Unidos. Ellos viajan por todos los rincones de los Estados Unidos, viajan por Europa y el Reino Unido, y esta gira lleva por nombre Thunder. En la primera etapa de esa gira, ellos tocaron todas esas canciones que son clásicas. En la segunda etapa de esa gira, tocaron todas las canciones de ese disco que les mencioné, que es el disco Crimson Idol. Y en la tercera etapa es cuando ellos tocan todas esas composiciones de los últimos discos que ellos han lanzado al mercado, que eso fue a mediados del 2017, 2018, que lanzaron sus últimas composiciones. Esa banda hoy está activa, están girando por el mundo, están viajando por el mundo entero llevando su mensaje. El contenido de sus canciones hoy es totalmente distinto al de sus comienzos. Las canciones de hoy son temas más religiosos, más conservadores, aun cuando Blackie Leslie se mantiene activo con ellos, es el líder de la banda. Él mantiene aún su estilo, un poco bastante conservador, pero les cuento que no pasa desapercibido en ningún lugar donde él vaya. En estos días estuve leyendo que ellos a mediados del mes de octubre se van a estar presentando en una gira por España. Van a estar visitando varias ciudades, entre ellos Madrid, Asturias y otras ciudades que no recuerdo el nombre. Esta banda durante toda su carrera se ha hecho merecedora de muchos premios, de muchos reconocimientos. Es una agrupación que le ha sumado bastante a la historia del rock, y como les dije, hoy, para estos tiempos,
ya es una leyenda, ya tienen un legado construido, ya de alguna manera han llenado ese libro que comenzaron a escribir a mediados de los años 80. Yo me enganché con esta agrupación a finales de los años 80. Lo primero que me llamó la atención de ellos fue precisamente su estilo. Segundo, su música, sus composiciones. De verdad que quienes no han tenido la oportunidad de escucharla porque no la conocían, los invito a que a través de esta plataforma la busquen y escuchen todas esas canciones que hoy son un clásico. Quería comentarles, ya para finalizar, que sí me gustaría que me comentaran, me escribieran en los comentarios cuáles serían los temas que ustedes que están de aquel lado, quienes nos ven y que nos escuchan, les gustaría que yo hablara. Si hubiese esa intención de parte de ustedes, si quisiesen que habláramos de una banda en particular. Yo tengo temas de programas grabados de bandas que vamos a ir subiendo en los días por venir, pero no solamente vamos a hablar de bandas, vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de historia, vamos a hablar vamos a hacer una pausa en algún momento y vamos a hablar un poco también del rock nacional. Yo tengo por ahí unas revistas porque tengo mucho material en mi archivo, material audiovisual, tengo libros, tengo revistas, tengo cualquier cantidad de cosas que son parte de la historia del rock. Tengo unas revistas por allí que en los días por venir voy a hacer un programa porque en esas revistas hay información que para hoy esa información es clásica, es historia, es parte de esta historia que estamos contando. Y de verdad que para mí es un placer, de verdad que me es muy agradable compartir estos minutos, este espacio, llevándole esta información que sé que es de su agrado, que sé que es de su interés. Los invito a que se suscriban y a que vean el programa completo. Y como siempre les digo, el rock es cultura. Larga vida al rock por siempre. Chao.